¿Qué tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días. Una feliz y bendecida mañana para todos. Qué gusto saludarles. Muchas gracias por acompañarnos, por sumarse a esta transmisión, por sumarse a este encuentro dominical. Hoy es 24 de octubre y para hoy domingo hemos preparado este tema: el Dios que restaura. A través de una historia bíblica estaremos conociendo juntos a ese Dios, al Dios que restaura, al Dios que levanta, al Dios de nuevas oportunidades. Como lo decíamos hace 8 días, al Dios que cambia todo, al Dios que cambia las circunstancias. El Dios que restaura es nuestro tema de hoy. El tema de hoy, la conferencia de hoy, es complemento a nuestra conferencia del domingo anterior, 17 de octubre. Si por alguna razón se perdió el tema de hace 8 días, del domingo 17 de octubre, le invito para que la vea, la escuche y lo complemente con la conferencia de hoy, porque va muy, pero muy de la mano. El Dios que restaura es el tema del día de hoy. Si usted necesita que Dios lo levante, si usted necesita una nueva oportunidad, si usted necesita el perdón, la misericordia de Dios, si usted necesita que Dios haga algo nuevo en usted, y estoy seguro que somos todos, pues esta conferencia es para usted, así que no se la pierda. El Dios que restaura. Acompáñeme hasta el final de esta transmisión. Recuerde que si usted tiene alguna petición de oración, quiere que le acompañemos en oración por algo, escríbanos al chat de YouTube, de Facebook, coméntenos. Vamos a orar por usted. Además, todos los días a las 10 en punto de la mañana, hacemos una oración en vivo por usted, por su familia. Todos los días en punto de las 10 estamos orando en vivo por cada uno de ustedes. Y Dios está levantando un buen grupo de personas que no solo oran por ellos, sino que también oran por otros. Así que escríbanos, díganos el por qué quiere que oremos. Y mañana lunes les voy a hablar de algo bien interesante, y es que mañana lunes estaré hablando sobre algo que vamos a crear desde mañana mismo. Y es una red de intercesores a nivel mundial. Vamos a crear mañana una red de intercesores a nivel mundial. Si a usted le gusta orar por otros, acompáñeme mañana lunes. Y únase a esta red de intercesores que vamos a formar el día de mañana. Porque no queremos que la oración de lunes a viernes se quede simplemente en un espacio de 10, 15 minutos y terminar. No. Queremos que se convierta en un hábito, en una sana costumbre, el orar por otros. Y vamos a crear esta red de intercesores a nivel mundial. Muy bien, mi amiga y mi amigo, permítame entrar en el tema del día de hoy. Le pedimos al Espíritu Santo de Dios que nos ilumine, que nos enseñe esta palabra y que esta palabra germine en cada uno de nosotros. El Dios que restaura. Hace 8 días, domingo, el 17 de octubre, estábamos hablando de un rey que fue calificado como el mejor rey de Judá. Un rey que había agradado a Dios en todas las cosas. Un rey que tenía el respaldo total de Dios. Y ese rey del cual hablábamos hace 8 días era el rey Ezequías. Pues permítame hablarle el día de hoy de otro rey. Pero a diferencia del anterior, este rey del cual vamos a hablar hoy fue calificado como el peor rey que pudo tener el pueblo de Dios. Y ese rey fue Manasés. Escuche lo que dice la Biblia acerca de este rey, acerca de Manasés. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33, verso 1 al verso 2, dice que Manasés empezó a reinar en Judá cuando tenía tan solo 12 años y reinó 55 años en Jerusalén. Pero también dice la Biblia que Manasés hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Dice que hizo conforme a las abominaciones de todas las naciones que Dios había echado de delante de los hijos de Israel. Manasés fue un hombre perverso. Manasés fue un hombre impío. Manasés fue un hombre que se olvidó completamente de Dios. Pero quiero que escuche este dato bien interesante. Resulta que el padre de Manasés fue el rey Ezequías. Manasés, escuche esto, fue el hijo que tuvo Ezequías en esos 15 años que Dios le otorgó de más.
Manasés fue el hijo que tuvo Ezequías en esa nueva oportunidad que Dios le dio. Si usted escuchó el tema el domingo anterior, va a recordar que le decía aquel día que la voluntad perfecta de Dios, que la voluntad de Dios, absoluta de Dios, era llevarse a Ezequías ante su presencia. Ezequías se había enfermado, tenía una enfermedad muy grave, y Dios le manda a decir al rey Ezequías: oye, Ezequías, arregla tu casa, porque te vas a morir y no vas a vivir. Y Ezequías enseguida le ruega a Dios, pide que por favor le dejara vivir, le pide a Dios que por favor tenga misericordia de él. La voluntad absoluta, total y perfecta de Dios era llevarse a Ezequías. Pero Ezequías recurre a la voluntad permisiva de Dios y Dios le concede 15 años más. De eso hablábamos el domingo anterior. Pero resulta que en esos 15 años que le dio de más Dios a Ezequías, porque Ezequías se lo pidió, este rey comete uno de los errores más grandes de toda su vida. Estoy tratando de resumirle lo que contábamos hace 8 días para que no se pierda en la historia de hoy. Ezequías, Dios le da una nueva oportunidad, él se la pide a Dios, y a solo semanas de ese nuevo tiempo, repito, comete uno de los errores más graves de toda su existencia. Y es que le muestra todos los tesoros del palacio a los mensajeros del rey de Babilonia. Y eso hizo que con el tiempo los babilónicos se convirtieran en enemigos del pueblo de Dios, que pensaran en atacar a Jerusalén y robarle todos los tesoros, robar todo lo que había en el palacio y robar todo lo que había en el templo. Y así lo hicieron. Mucho tiempo después, los de Babilonia se unieron, entraron a Jerusalén, destruyeron la ciudad y se robaron todos los tesoros, tanto del templo como del palacio. Y todo por el gran error que cometió Ezequías en ese nuevo tiempo. Hablábamos hace 8 días al respecto. Y ahora, en esos 15 años que Dios le dio de más a Ezequías, nace su hijo, Manasés, quien se convirtió en el rey más malo que pudo tener Judá. Si su papá fue el mejor rey de Judá, el que agradó a Dios en todo, este fue todo lo contrario. Fue el más impío que pudo existir sobre la tierra. Quizá, se lo decía hace 8 días, lo que Dios pretendía al querer llevarse a Ezequías era librarlo de todos esos problemas que tendría más adelante. Quizá lo que Dios estaba haciendo era protegiendo su vida y protegiendo al pueblo. A lo mejor Dios dijo: yo prefiero llevármelo a que pase por situaciones difíciles tiempo después. Pero él recurrió a la voluntad permisiva de Dios, se lo pidió a Dios, se lo suplicó a Dios, Dios se lo concedió. Pero quizá lo que Dios quería inicialmente, en su voluntad perfecta, era librarlo de todas esas situaciones que enfrentaría tiempo después. Y decíamos hace 8 días que cuando Dios hace algo, cuando Dios nos quita algo, cuando Dios permite que alguien se vaya de nuestro lado, cuando pasan situaciones en nuestra vida, quizá lo que Dios está haciendo es librarnos de cosas que más adelante nos van a doler. Quizá esa puerta que Dios ha cerrado últimamente, lo que está haciendo es protegiendo nuestra vida, porque no nos convenía cruzar por esa puerta. Cuando Dios se nos lleva a algún familiar, nos duele, claro que sí. Quizá lo que Dios hizo con esa persona que se llevó fue protegerlo de cosas que viviría tiempo después y que sería muy duro para ellos. Por eso decíamos hace 8 días que frente a la voluntad perfecta de Dios, lo mejor que usted y yo podemos hacer es aceptarla. Así no la entendamos, así nos duela. Aceptemos la voluntad permisiva de Dios. Con esto que le he contado, ya lo meto en contexto para continuar con la historia de hoy. Manasés, el hijo de Ezequías, fue el rey más malo, más perverso, más impío
que tuvo todo Judá. Su pecado lo llevó a lo más bajo. Se dice que Manasés a sus propios hijos los hizo pasar por el fuego, los ofreció a dioses paganos como sacrificio. Eso hizo con sus propios hijos. Escuche, todas estas cosas que hizo Manasés. ¿Y por qué decimos que fue el hombre más malo y más impío que existió en todo Judá? Dice la Biblia que Manasés construyó lugares altos. El segundo libro de Crónicas, en el capítulo 33, versículo número 3, dice que él reedificó los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado. Ezequías agradó a Dios porque él destruyó todo altar pagano. Pero su hijo hizo todo lo contrario, lo que su padre había derribado. Entonces ahora Manasés lo estaba reedificando. Dice la Biblia que levantó altares a los Baales, que hizo imágenes de acera y que adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Lo que estaba haciendo Manasés contradecía totalmente lo que Dios había ordenado. Recordemos que Dios le había dicho a Moisés en el primer mandamiento que a Dios se debía adorar, que solo a Dios era el único que debía adorarse, que no se debían tener dioses ajenos delante de él y que mucho menos se debían honrarlos, adorarlos, postrarnos ante él. Y eso fue lo primero que hizo Manasés. Imagínate, hizo todo lo contrario de su padre. Mientras Ezequías derribó todos los lugares paganos de adoración, Manasés los reedificó. El segundo libro de Crónicas, capítulo 33, verso 4, dice que edificó también, y esto me parece muy grave, edificó también altares en la casa de Jehová. En esa casa donde Dios había dicho que allí estaría su nombre perpetuamente. Allí en la casa de Jehová hizo altares a dioses paganos. Llenó Manasés la casa de Dios de ídolos, de dioses falsos en la propia casa de Dios. Y no contento con eso, dice la Biblia que edificó para sí, escuche esto, que edificó para sí altares a dioses paganos, para sí mismo. El segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículo número 5, dice así: edificó a sí mismo altares a todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa de Jehová. Desplazó a Jehová y en su altar puso dioses paganos. Y dice allí que hizo altares al ejército de los cielos. Es decir, hizo para sí mismo en el templo de Dios altares para adorar al sol, para adorar la luna, para adorar las estrellas, para adorar los astros. Algo muy asociado, escuche esto, a las prácticas de hechicería, de brujería y ocultismo. En otras palabras, lo que hizo Manasés, el hijo de Ezequías, fue que metió la brujería al mismo templo de Dios. Eso estaba haciendo Manasés con su vida, con el templo de Dios, y así estaba también Manasés arrastrando a todo el pueblo de Dios. El segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículo número 6, dice que Manasés pasó a sus hijos por el fuego, es decir, sacrificaba a sus hijos a dioses paganos. Dice que observaba los tiempos, que confiaba en agüeros, que era dado a adivinaciones, que consultaba a divinos, consultaba a encantadores. Practicó la hechicería, la brujería, la adivinación. Algo que Dios había dicho que no se debía de hacer. Dice la Biblia que Manasés se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, al punto de encender la ira de Dios. Escucha esto. Dice, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Dios. Manasés, mi amiga y mi amigo, no buscó a Dios. Manasés se alejó de Dios. Y por esa razón, Dios los entregó
en manos de sus enemigos. Escucha lo que dice Jeremías en el capítulo 15, versículo número 4. Dios le dijo a Manasés y al pueblo: los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra. Se los voy a entregar a sus enemigos como terror para todos. ¿Y sabe por qué? Por causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá. Por todo lo que hizo en Jerusalén, los voy a entregar en manos de sus enemigos. Manasés iba a pagar las consecuencias de sus malas acciones. Manasés iba a pagar las consecuencias de su propio pecado. Además, hay que añadir esto, que el pueblo de Judá decidió seguir las pisadas de Manasés. El segundo libro de Crónicas, en el capítulo 33, verso 9 y verso 10, dice que Manasés, escucha esto, hizo extraviar a Judá y a los habitantes de Jerusalén para que hicieran mayores males que las naciones que Jehová había destruido delante de los hijos de Israel. En otras palabras, el pueblo de Dios se convirtió en hombres y mujeres malos, perversos, impíos, más malos que los pueblos paganos. El pueblo de Dios se convirtieron en hombres perversos, peores que los pueblos que no tenían a Dios, al verdadero Dios como su Dios. Y dice la Biblia que Dios les habló muchas veces, que Dios les dijo muchas veces que se arrepintieran, que se alejaran del mal camino. Pero dice la Biblia que ellos no quisieron escuchar la voz de Dios. No quisieron escuchar la voz de Dios. Así lo dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículo número 10. Dice que Dios le habló a Manasés, que Dios le habló a su pueblo, pero que ellos no escucharon. Ellos no escucharon. Permítame, mi amiga y mi amigo, en esta primera parte de la historia, porque esta tan solo es la primera parte de la historia, todo lo que hizo Manasés, permítame de esta primera parte sacar enseñanzas muy prácticas para nuestra vida. Mire, de pronto, usted y yo, cuando escuchamos acerca de todo lo que hizo Manasés, nos escandalizamos y decimos: oye, qué Manasés tan perverso, qué Manasés tan impío. Pues de eso estamos hablando hoy. Pero mire, si nos ponemos la mano en el pecho, en el corazón, ¿cuántas veces usted y yo, y me incluyo allí, tenemos la misma actitud de Manasés? ¿Cuántas veces, guardando las proporciones, por supuesto, no hacemos lo mismo de este hombre? Levantamos en nuestra vida lugares falsos de adoración. Le quitamos a Dios ese lugar que Él debe tener. Le quitamos a Dios el primer lugar que Él merece para entronar a algo o a alguien. Para darle el primer lugar a algo o a alguien en nuestra vida. Y empezamos a vivir alrededor o en base de cosas o personas. En todo, menos en Dios. Desplazamos a Dios de nuestra vida, desplazamos a Dios de nuestra casa, desplazamos a Dios de nuestra familia. Hemos desplazado a Dios de nuestras naciones. Y créalo, si nosotros como seres, si nosotros como familia, si nosotros como nación seguimos actuando así, desplazando a Dios, al igual que lo hizo Manasés, construyendo lugares falsos de adoración para nuestra vida, adorando a todo, dándole el primer lugar a todo, menos a Dios, perderemos la bendición de Dios. ¿Cuántas veces hemos actuado así? Preguntémonos eso. Ahora, también en la historia hemos visto que Manasés construyó para sí mismo altares falsos. Para sí mismo construyó lugares falsos de adoración. ¿Cuántas veces en nuestra vida también construimos para nosotros mismos? ¿Cuántas veces en nuestra vida hacemos del yo un lugar falso de adoración?
Porque confiamos más en nuestra propia capacidad, confiamos más en nuestro conocimiento, confiamos más en nuestra fuerza y dejamos de consultarle a Dios, dejamos de hacer la voluntad de Dios, desplazamos a Dios de nuestra vida, desplazamos a Dios de nuestra familia, desplazamos a Dios de nuestras naciones, de nuestra casa. Por esa razón es que muchas veces vivimos un caos en nuestra vida. Por esa razón es que muchas veces vivimos un caos en nuestra familia. Por eso es que muchas veces se vive un caos en las naciones. Porque hemos desplazado a Dios del lugar que Él merece tener. Eso hizo Manasés. Y por esa razón a él le fue muy mal. Ahora me llama la atención esto, y es que aparentemente todo iba bien para Manasés. Pecaba, consultaba a divinos, había desplazado a Dios, no le consultaba a Dios, tenía una vida desordenada y seguía siendo el rey. Aparentemente no pasaba nada. Practicaba la hechicería, practicaba la brujería y no pasaba nada. Pero escuche esto, llegó el momento, casi sin notarlo, casi sin pensarlo, que todo en la vida de Manasés se cayó. De pronto Manasés en aquel momento pensaría que fue así, que todo se le cayó de un momento a otro, pero no. La vida de Manasés venía cayendo de a poco en poco, de hacía mucho rato, y no se daba cuenta. ¿Y sabe algo? Muchas veces nos sucede así en la vida. Sacamos a Dios o vamos sacando a Dios lentamente de nuestra vida, vamos desplazando a Dios lentamente de nuestra casa y de nuestras naciones. Cuando dejamos de orar, cuando dejamos de tener intimidad con Dios, cuando dejamos de hacer el devocional, cuando nos levantamos de carreras y no hay tiempo para buscar de Dios y nuestras oraciones son rápidas, nuestras oraciones son simplemente para salir del paso, o muchas veces ni las hacemos, empezamos a desplazar a Dios de a poco en poco. Cuando dejamos de hacer el altar familiar, de orar como familia, poco a poco desplazamos a Dios. Y después decimos, ¿qué pasa con nuestros hijos? ¿Qué pasa con nuestra familia? Pues ¿qué pasa? Que desplazamos a Dios, le dejamos de sembrar palabra y luego se apartaron. Eso es lo que pasa con nuestras naciones. Hace poco en Colombia, una institución de nuestro país decidió comprar Biblias para regalarlas a todos los que formaban parte de esa institución. ¿Y sabe qué pasó? Alguien demandó, alguien puso una tutela e impidió que las Biblias llegaran a esa institución. Sacamos a Dios de nuestra casa, de nuestra nación, de nuestra empresa, de nuestras instituciones. Y después nos estamos preguntando, ¿por qué tanto caos en nuestra nación? ¿Por qué la pérdida de los principios? ¿Por qué la pérdida de los valores? Pues desplazamos a Dios. Y eso le pasó a Manasés. Aparentemente no pasaba nada, él pecaba y no pasaba nada. Pero créalo, mi amiga y mi amigo, si usted y yo seguimos actuando mal, ofendiendo a Dios, apartándonos de Dios y pensando que no está pasando nada, está equivocado, porque en nuestro ser interior algo está sucediendo, y es que nuestra casa, nuestra vida se está desmoronando casi que sin notarlo. Y de un momento a otro, todo se va a caer. Como le pasó a Manasés, como le ha pasado a muchos. Y de eso debemos cuidarnos. Dice la Biblia que Manasés hizo extraviar al pueblo de Dios y lo llevó a pecar. ¿Sabe que también sucede lo mismo en nuestra vida? Tristemente, el pecado no solo destruye nuestra vida, sino que también arrasa con la vida de otros. Y sobre todo arrasa con la vida de personas que decimos que amamos. El pecado arrasa con nuestros hijos. El pecado nuestro también puede arrasar con nuestros hijos. Puede arrasar con nuestro matrimonio, con el esposo, con la esposa, con los padres, con los hermanos. Nuestro pecado puede arrasar, dañar a personas que amamos. Mire, cuando usted y yo le fallamos a Dios, nuestra vida se ve afectada. Perdemos la bendición de Dios, perdemos el respaldo de Dios. Pero también afecta a muchos
que están a nuestro lado, que al igual que nosotros, pueden perder la bendición de Dios. Le pasó a Manasés. El pecado de Manasés arrastró al pueblo de Judá. Y escuchen lo que sucedió con Judá. El segundo libro de Crónicas, en el capítulo 33, versículo número 11, que por lo que había hecho Manasés, Dios trajo contra ellos, contra Manasés, contra el pueblo, a los generales del ejército del rey de los sirios. Y ellos apresaron con grillos a Manasés, ataron con cadenas a Manasés y se lo llevaron cautivo a Babilonia. Todo se cayó en la vida de Manasés. Creo que si Ezequías hubiese vivido para ver eso, yo me imagino que Ezequías hubiera dicho: oye Dios, ojalá me hubieses llevado cuando estaba enfermo. Creo que mejor hubiese aceptado tu voluntad para ver semejante desorden en tu pueblo. Creo que Ezequías se hubiese dolido en el alma a ver en qué se había convertido su hijo y al ver a lo que su hijo había llevado al pueblo de Judá. Escuche esto, mi amiga y mi amigo. Cuando nosotros no nos arrepentimos de fallarle a Dios, cuando usted y yo decidimos mantenernos en nuestro pecado, cuando usted y yo no queremos o no decidimos apartarnos de nuestra maldad, cuando usted y yo decidimos no reconciliarnos con Dios, va a llegar un momento donde la bendición de Dios se va a perder. Va a llegar un momento donde el respaldo de Dios se va a perder, así como le pasó a Sansón, así como le pasó a Esaú y así como lo vivió el hombre de la historia de hoy, Manasés. Y en ese pecado y en esas malas decisiones arrastraremos no solo nuestra vida, sino que arrastraremos nuestra familia, arrastraremos nuestro matrimonio, arrastraremos nuestros hijos y muchas cosas de allí por delante. Porque empezamos a perder la bendición de Dios, porque empezamos a perder el respaldo de Dios. Empezamos a vivir en ataduras espirituales, donde queremos avanzar pero no podemos, donde sentimos que las puertas se nos cierran, donde nos sentimos atados, como que no podemos avanzar, no nos sentimos bien con Dios ni en las cosas de Dios. Recuerde lo que dice el verso 11 del segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Dice que Dios permitió que sus enemigos apresaran a Manasés, que lo ataran con grillos y con cadenas y que se lo llevaran cautivos a Babilonia. Es tiempo de preguntarnos en esta mañana: ¿qué tantas ataduras, qué tantas cadenas hay en nuestra vida por esa causa? ¿Qué tantas cadenas tenemos en nuestra vida porque nos hemos apartado de Dios, porque nos hemos alejado de Dios, por dejarle por fuera de nuestra vida, por desplazarle de nuestra familia, por consultar a la adivinación, por consultar a la hechicería, por practicar la idolatría? ¿Qué tantas bendiciones, qué tanto respaldo hemos perdido de parte de Dios? ¿Qué tantas ataduras, qué tantas cadenas tenemos en nuestra vida que no nos dejan avanzar, que no nos dejan obtener la bendición de Dios en nuestra vida? Pensemos eso unos instantes. ¿Qué ataduras tenemos por no buscar el arrepentimiento ante Dios? Escuche esto, mi amiga y mi amigo. El pecado del cual no nos apartamos nos ata. El pecado del cual no nos apartamos nos ata. Eso le pasó a Manasés. Pero escuche esto bien interesante, porque aquí no termina la historia de Manasés. Hoy estamos hablando del Dios que restaura, del Dios de nuevas oportunidades, del Dios que levanta. Y a ese Dios pudo conocer Manasés. Dice la Biblia en el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículo número 12, que cuando Manasés se vio en angustia, que cuando Manasés se vio con grillos, con cadenas, atado y cautivo en Babilonia, en medio de la angustia, dice que oró a Jehová, oró a Dios. Y me llama la atención esto. Y dice que se humilló profundamente
ante la presencia del Dios de sus padres, que se humilló profundamente ante la presencia del Dios de sus padres. Mire, tristemente, pero es así. Muchas veces Dios permite que pasemos por aflicciones para que volvamos a Él. Muchas veces Dios permite que pasemos por situaciones adversas, que la vida nos golpee para que nos arrepintamos. Muchas veces Dios permite eso. No que Dios nos mande los problemas, no. Los problemas llegan como consecuencia de nuestras propias decisiones, pero Dios en su gran amor los usa para bien, para que usted y yo volvamos la mirada a Dios, para que usted y yo nos arrepintamos. Y Manasés hizo eso. Manasés, en medio de la aflicción, decidió buscar a Dios, decidió conocer al Dios que restaura, decidió buscar al Dios que da nuevas oportunidades. Y para ello, Manasés hizo dos cosas bien interesantes. Oró a Dios y se humilló delante de Él. Oró a Dios y se humilló delante de Él. ¿Sabe que me llama muchísimo la atención la manera en que lo dice? Dice que se humilló profundamente. Que se humilló profundamente. En otras palabras, lo hizo de corazón. Y me llama la atención también cuando dice que invocó, que se humilló profundamente al Dios de sus padres. Yo me imagino que en ese momento de angustia, que en ese momento de aflicción, en medio de semejante problema, atado con grillos y cadenas y en medio del cautiverio, Manasés empezó a recordar a su papá Ezequías. Recordó todo lo que su papá le había enseñado en sus primeros años de vida. Y empezó a clamar a Dios y se humilló delante de Dios. Yo me imagino que de pronto Manasés empezó a recordar cuando su padre le dijo: mira, yo estuve enfermo, estuve grave, me iba a morir, pero le pedí a Dios, me humillé delante de Él, oré a Dios y Dios me rescató, me dio 15 años más y en esos 15 años naciste, hijo. Yo me imagino todas esas palabras las empezó a recordar Manasés. Y Manasés dijo: mi papá oró, mi papá se humilló profundamente al Dios de los cielos, pues voy a hacer lo mismo para tener el favor, la misericordia de Dios, para ser restaurado por Dios. Voy a pedirle perdón, me voy a humillar delante de Él, voy a hacer lo mismo que mi padre me enseñó. Y lo hizo Manasés en medio de su aflicción. Se humilló. Mi amiga y mi amigo, la palabra que Ezequías sembró a su hijo cuando estaba pequeño, germinó. Sí, se desordenó mucho, hizo lo malo ante los ojos de Dios, pero germinó en un momento su palabra. En medio de un momento de aflicción, sí, no importa, pero germinó. Y eso hizo que la vida de Manasés cambiara para bien. Mi amiga y mi amigo, no dejemos de sembrarle palabra de Dios a nuestros hijos. No dejemos de sembrarle palabra de Dios a nuestros nietos. Sembremos la palabra de Dios en nuestra generación. Porque la Biblia dice que la palabra que sembremos no volverá vacía, sino que en el momento preciso germinará. Así como le pasó a Manasés, Ezequías sembró palabra y la palabra de Dios germinó en la vida de Manasés. La Biblia dice que la palabra de Dios hará lo que quiere en cada corazón. Escuche lo que dicen estos dos textos bíblicos hermosísimos. Si usted es papá, si usted es abuelo, si usted es tío, si usted tiene hijos, si usted tiene sobrinos, escuche esta palabra porque es para usted. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y escucha lo que dice Isaías capítulo 55, versículo número 11. Dice que la palabra de Dios, la palabra que sale de la boca de Dios, que la palabra de Dios jamás vuelve vacía, que hace lo que Dios desea en cada corazón y que logrará el propósito para el cual Dios la ha
enviado. Por eso, mi amiga y mi amigo, no deje de sembrar palabra, no deje de compartir el devocional, no deje de mandarle promesas de Dios a sus amigos, a sus contactos, a sus familiares, a su hijo, a su vecino. No deje de hablarles a otros de Cristo, no deje de hablarles a otros de la obra redentora de Cristo en la cruz. Puede que lo rechacen, puede que usted diga, es que yo les mando el audio pero no escuchan. No importa, en su momento, en su tiempo, créalo, esa palabra hará su obra, porque dice la Biblia que esa palabra no volverá vacía, porque esa palabra que hablamos, que es la palabra de Dios, es una palabra de vida. ¿Y sabe algo? Eso pasó con Manasés, el hombre más perverso, el hombre más impío de todo Judá. Había recibido cuando estaba niño una palabra de Dios de parte de su padre, y esa palabra germinó. En momento de aflicción, sí, pero germinó. Y escuche lo que sigue diciendo esta historia bíblica. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículo número 13. Dice que Manasés oró a Dios y fue atendido. Dice que Dios oyó su oración y lo hizo retornar a su reino en Jerusalén. Dice que entonces Manasés reconoció que Jehová era Dios. Manasés reconoció que Jehová era Dios. Mi amiga y mi amigo, las tres claves por ahora de la restauración de Manasés fueron las siguientes. Número 1, oró a Dios. Número 2, se humilló profundamente ante Dios. Y número 3, reconoce que Jehová era Dios. Hasta el momento, las tres claves de la restauración de Manasés. Quiero que sepa esto, y es que el Dios que usted y yo tenemos es un Dios que restaura. El Dios que usted y yo tenemos, créalo, es un Dios que restituye, es un Dios que cambia las circunstancias, es un Dios de nuevas oportunidades, así como lo hizo con Manasés. No importa lo que haya hecho, no importa lo que haya vivido, no importa el sufrimiento, mientras estemos vivos, mientras respiremos, mientras estemos vivos, usted y yo tendremos nuevas oportunidades en Dios. Eso le pasó a Manasés. Y eso también puede pasar contigo. Puede que usted esté diciendo, ahora usted no tiene ni idea lo que he hecho, usted no tiene ni idea mis fallas, mi pecado, pero en Dios, créalo, hay nuevas oportunidades. Pero eso sí, no nos descuidemos, no juguemos con fuego, pensando que después nos vamos a arreglar, que vamos a seguir un ratico aquí y que después nos arreglamos. Manasés tuvo tiempo, pero no sabemos si para nosotros un mañana puede ser demasiado tarde. Y ya le cuento del por qué le estoy diciendo eso. Y permítame, le voy cerrando la historia de este hombre llamado Manasés, porque la historia continúa. Dice la Biblia que Manasés oró a Dios. Dice la Biblia que Manasés le pidió la restauración a Dios. Dios lo escuchó y lo hizo volver a Jerusalén. Pero ¿sabe algo? Manasés no se quedó con el hecho de pedir perdón y de arrepentirse, que es muy importante. Hay que pedir perdón y hay que arrepentirse delante de Dios y hay que apartarse del pecado. Eso es clave. Y eso lo hizo Manasés, pero no se quedó solo con eso. Manasés también reparó el daño que había causado. Recordemos que por causa de él, Jerusalén había sido destruido. Y ahora Manasés, en medio de su restauración, decide reparar el daño que había causado. En otras palabras, lo que le estoy diciendo es que Manasés tuvo acciones de cambio, que Manasés tuvo muestras de verdadero arrepentimiento. Mire, el arrepentimiento se ve, no solo se siente, se ve. ¿Qué cosas hizo Manasés para su restauración? Permítame y retomo. 1, oró. 2, se humilló profundamente ante Dios. 3, reconoció que Jehová era Dios. 4, pidió perdón. 5, se arrepintió. 6, se apartó de su pecado. Y 7, él empezó a tener acciones de verdadero cambio. Escucha lo que dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículo número 14. Dice allí que él
reedificó el muro exterior de la ciudad de David. Jerusalén estaba destruida, pero él reedificó lo que sus enemigos habían destruido. Y dice también que puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Sus enemigos lo habían atacado. Sus enemigos descubrieron la debilidad y atacaron y destruyeron. Y ahora que Dios le había dado una nueva oportunidad, él dice, voy a arreglar lo que se dañó. ¿Sabe algo? Igual debemos hacer en nuestra vida. Si usted y yo le fallamos a Dios en algo, y en medio de nuestro pecado afectamos la vida de otros, reparemos. No solo nos quedemos pidiendo perdón, arrepintiéndonos y apartándonos. Eso es clave y eso es importante, pero también reparemos. Reparemos el daño que le hemos causado a nuestros hijos. Reparemos el daño que le hemos causado a nuestra pareja, a nuestros padres, a nuestros hermanos. Reparemos el daño causado. Apartémonos de aquello que hicimos mal, pero también reedifiquemos nuestra vida. Reedifique su vida, replantee su vida. No sigan lo mismo de antes. Reedifique su vida. Y en este momento yo le invito para que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Qué aspectos de nuestra vida debemos cambiar? ¿Qué cosas de nuestra vida debemos reconstruir para bien? Pensemos en unos instantes en eso. ¿Qué cosas hicimos en el pasado que nos dañó? Que dañó nuestra familia. ¿Qué debemos hacer ahora para reconstruir aquello que nos hizo daño? ¿Qué debemos hacer hoy para reconstruir aquello que dañó a nuestra familia? Hay personas que me dicen, mire, es que yo le fallé a mi esposa, yo fui infiel a mi esposa, ya le pedí perdón y ella me perdona, pero ella sigue siendo la misma, ella no quiere cambiar, y yo le digo que cambie. Y yo lo primero que le pregunto, y esto aplica para hombres y para mujeres, si fue infiel el hombre o si fue infiel la mujer. Esto aplica para ambos. Yo les digo lo siguiente y es, ¿qué has hecho para restaurarla? Está bien, se le pidió perdón, está bien, ella te perdonó, pero hay que restaurar, hay que sanar. ¿Qué estás haciendo para sanar? ¿Qué estás haciendo para volverte a ganar la confianza? No basta con pedir perdón, que hay que hacerlo, sí, que hay que apartarse del pecado, claro que sí, que hay que reconciliarse también, pero hay que sanar, hay que reconstruir lo que dañamos. Pensemos unos instantes en eso. ¿Qué cosas tenemos que reconstruir en nuestra vida, en nuestros hijos, en nuestra pareja, en nuestra familia? Y escucha lo que sigue diciendo esta historia bíblica. Crónicas, capítulo 33, versículo número 15. Dice que Manasés, cuando recibió esa segunda oportunidad de parte de Dios, cuando fue restaurado por Dios, hizo algo bien interesante. Y es que quitó los dioses extranjeros, quitó los ídolos de la casa de Jehová, quitó todos los altares que había edificado en la casa de Jehová, quitó todos los altares para dioses paganos que había hecho en Jerusalén. Y dice la Biblia que los echó fuera de la ciudad. En otras palabras, Manasés mandó a destruir todos los dioses y los altares falsos que había edificado. Hagámonos esta otra pregunta. ¿Qué dioses necesitamos quitar por completo de nuestra vida? ¿De qué cosas nos debemos apartar porque en el pasado nos hicieron caer, porque en el pasado nos hicieron daño? Nótese esto. Manasés le pidió perdón al Señor, el Señor lo perdonó, él se arrepintió, se apartó de su pecado, pero él pudo haber dicho, yo sigo dejando los altares por si de pronto alguien quiere hacerlo, yo no me meto en la vida de los otros. No, él dijo, voy a destruir todo esto. Esto que hice en el templo de Dios lo destruyo y voy a echar todo aquello malo que hice. ¿De qué situaciones debemos apartarnos? Repito, porque nos hicieron daño en el pasado, porque nos hicieron caer en el pasado. Y escucha lo que dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, verso 16. Dice que reparó el altar de Jehová.
Recordemos que el altar de Jehová había sido destruido, Dios había sido desplazado de allí y estaba a cargo del templo de dioses paganos. Y Manasés, ahora en su nuevo tiempo, restauró el altar de Jehová y sacrificó sobre el altar de Jehová sacrificios y ofrendas de paz. Hizo sacrificios y ofrendas de alabanza a Dios. Creo que no basta solo con decirle, Señor, perdóname. Creo que no basta con decirle solo, Señor, yo me aparto. Es necesario reparar. Es necesario reparar nuestra vida espiritual. Es necesario reparar nuestra vida, nuestro crecimiento personal, nuestra relación con la familia. Pero también es necesario reparar nuestro servicio a Dios, nuestra entrega a Dios. Recuerde, Manasés reparó el altar y allí hizo sacrificios, ofrendas de paz y alabanzas a Dios. Y me llama la atención lo que viene. Y dice que luego se paró frente a todo el pueblo, frente a todo Judá, y ordenó a Judá que sirvieran a Jehová, el Dios de Israel. Manasés reordenó su casa. Manasés reordenó su vida. Manasés reordenó el pueblo. Manasés volvió a poner orden en aquello que se había desordenado, en aquello que antes era un caos. Pues mi amiga y mi amigo, reordenemos también nuestra casa. Reordenemos nuestros hijos. Pongámosle de nuevo orden a nuestra familia. Reparemos y restauremos a nuestros padres, a nuestra esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus hermanos. Si nuestro pecado les afectó, si nuestro pecado los arrastró, si nuestro pecado les hizo daño, si nuestro pecado les afectó emocional y espiritualmente, pues ahora es el momento de reparar nuestra casa. Así lo hizo Manasés. Él dio muestras de verdadero arrepentimiento. Reparemos para que todos como familia, escuche esto, para que todos como familia le sirvamos al Señor, así como lo hizo Manasés. Mire, Manasés ordenó al pueblo, a todo Judá, a su reino, que le sirviera a Dios. Manasés pudo haber dicho, me restauro yo y el pueblo, que ellos tomen su decisión. Pero no lo hizo así, porque Manasés quería reordenar su vida y todas sus cosas. Mire, reordenemos nuestra casa. Muchas veces nos restauramos nosotros y que nuestros hijos sigan igual, que nuestra esposa siga igual, que nuestro esposo siga igual, que nuestros hermanos sigan igual. No reordenemos. Nuestro trabajo es hacer que nuestra familia completa le sirva a Dios. Nuestro trabajo es que nuestros hijos, que nuestros nietos, que nuestra familia, nuestros hermanos, todos se entreguen a Dios y le sirvan al Dios de los cielos, que reciban la bendición de parte de Dios. Manasés, mi amiga y mi amigo, conoció al Dios que restaura y lo conoció porque reaccionó a tiempo. Lo conoció porque se arrepintió a tiempo. Ahora, regáleme tan solo 2 minutos, solo 2 minutos más, para terminarles la historia, porque hay algo bien interesante en esta historia de Manasés. Resulta que cuando Manasés murió, él murió restaurado por Dios. Él reparó los daños que había causado, él decidió agradarle a Dios y reparó todo hasta donde le fue posible. Y lo hizo, escucha esto, porque tuvo tiempo para hacerlo. Manasés fue restaurado por Dios porque tuvo tiempo para hacerlo. Escucha esto, porque tuvo tiempo para hacerlo. Pero cuando Manasés muere, el que llega al trono de Judá fue su hijo Amón. Y escucha lo que dice el segundo libro de Reyes, en el capítulo 21. Dice que Amón tenía 22 años cuando llegó al trono de Judá y reinó en Jerusalén tan solo 2 años. ¿Quién era Amón? Amón fue el hijo de Manasés.
Él fue el que llegó al trono de Judá. Amón se convirtió en el rey después de la muerte de su padre Manasés. Y escucha lo que dice la Biblia. Dice que Amón hizo todo lo que ofendía a Dios. Hizo todo lo que ofendía a Dios. Dice la Biblia que hizo todo lo que su padre Manasés había hecho en sus primeros años. Dice la Biblia que en todo, escuche, en todo siguió el mal ejemplo de su padre. Dice la Biblia que Amón adoró y se inclinó a ídolos, a dioses paganos. Dice la Biblia que Amón abandonó al Señor, al Dios de sus antepasados. Y dice la Biblia que Amón no caminó en el Señor. Y cuando dice que hizo todo lo malo de su padre, estamos hablando también de profanar el templo, estamos hablando también de consultar a la adivinación, a la hechicería, de llevar una vida desordenada. Amón fue un rey perverso, igual que su padre en sus primeros años. Yo me imagino que de pronto Amón pensó y dijo: mi padre vivió una vida desordenada. Mi padre hizo lo que quiso. Mi padre consultó a adivinos, mi padre consultó a hechiceros. Mi padre no se puso a consultar a Dios, ni a seguir a Dios, ni a honrar a Dios. Mi padre vivió como quiso, como le dio la gana. Y tuvo tiempo de arrepentirse. De pronto Amón dijo: pues yo también me voy a comportar igual que mi papá. Y ya llegará el momento en que las cosas cambien. Ya llegará el momento, como lo hizo mi papá, de arrepentirse. Ya llegará el momento donde dejaré todo esto y me volveré a Dios. Pero ahora en mi juventud voy a disfrutar y a gozar. Voy a hacer lo que se me venga en gana. Así como muchas veces usted y yo decimos. Mire, ¿cuántas veces no le decimos al Señor: Señor, ahora no, después? ¿Cuántas veces no le decimos al Señor: Señor, la verdad no tengo tiempo para ti, Señor, después lo hago? ¿Cuántas veces no le decimos al Señor: Señor, después oro porque me levanté tarde, no tengo tiempo, después oro, Señor, porque hoy tuve un día muy ocupado, después? ¿Cuántas veces no le decimos: Señor, después me arrepiento porque soy muy joven? ¿Cuántas veces no nos pasamos en esa situación? Después voy a la iglesia, después me congrego, después, Señor, después, por miles de razones. Pero escucha lo que le pasó a este hombre que decía después, a Amón, el hijo de Manasés. Segundo libro de Reyes, capítulo 21, verso 23, dice que los ministros del rey de Amón conspiraron contra él y lo asesinaron en su palacio. Mi amiga y mi amigo, Amón no tuvo tiempo de arrepentirse. Amón no tuvo tiempo de arrepentirse. Lo que quiero decirle hoy con esto es lo siguiente: el Dios que usted y yo tenemos restaura, levanta, perdona, da nuevas oportunidades. Si tan solo usted y yo oramos, nos humillamos profundamente delante de Él, lo reconocemos como nuestro Dios, le pedimos perdón, nos arrepentimos, nos apartamos de nuestro pecado, Dios nos perdona, nos da una nueva oportunidad para reparar. Pero usted y yo, escuche esto, debemos reaccionar a tiempo, porque mañana podría ser demasiado tarde. Manasés, el protagonista de la historia de hoy, tuvo tiempo para su restauración, pero reaccionó demasiado tarde para formar a su hijo en el temor de Dios. Su hijo Amón desperdició su vida pensando que tendría oportunidades de cambiar, pensando que después lo haría. No lo hizo en su tiempo y perdió. Permítame, le repito la frase. Manasés tuvo tiempo para su restauración, pero reaccionó demasiado tarde para sembrar palabra de Dios, para sembrar temor a Dios a su hijo Amón. Mire, mi amiga y mi amigo, Isaías en el capítulo 1, verso 18 dice que nos presentemos ante Dios, que nos pongamos a cuentas delante de Él,
¿Qué asunto usted y yo tenemos por resolver delante de Dios? ¿Cuál es el asunto que tenemos que arreglar con nuestro Dios? Pues Dios dice allí en Isaías, en el capítulo 1, verso 18, que nos presentemos delante de Él, que arreglemos ese asunto que tenemos pendientes con Él. Y también dice que aunque nuestros pecados sean como la escarlata, Dios los hará blancos como la nieve. Que aunque nuestros pecados sean rojos como el carmesí, Dios los hará como blanca lana. ¿Cuál es el asunto que tenemos que arreglar el día de hoy? Arreglémoslo hoy. No lo dejemos para mañana. Oremos, humillémonos profundamente ante Dios. Reconozcamos a Dios, como nuestro único Dios. Pidámosle perdón, arrepintámonos de corazón, apartémonos de nuestro pecado. Y Dios estará dispuesto a perdonarnos, a restaurarnos, a darnos una nueva oportunidad para reparar, una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Pero hagámoslo hoy. Levantemos nuestra vida y levantemos también la vida de otros que fueron afectados por nuestro pecado. Que usted y yo podamos también conocer, al igual que Manasés, al Dios que restaura. Le invito para que juntos hagamos una oración a Dios. Allí usted que está en casa, si usted se siente como Manasés de pronto atado, que quiere avanzar pero como que no puede, si usted sabe que tiene asuntos por arreglar delante de Dios, Isaías 1:18 dice que nos pongamos a cuenta, que nos presentemos ante Dios y arreglemos este asunto. Le invito para que hagamos juntos una oración a Dios y repita conmigo en esta mañana, ore conmigo y dígale: Señor Jesús, perdona mi pecado. Hoy reconozco que te he fallado. Hoy reconozco que me he alejado de ti. Hoy reconozco, Señor, que te he desplazado, que no te he dado el primer lugar. Hoy reconozco, Dios del cielo, que mi pecado me ha hecho daño y ha arrastrado la vida de muchos de mis familiares, de mi hijo, de mi hija, de mi matrimonio. Hoy reconozco que el pecado me ha hecho daño. Pero hoy también reconozco que entregaste tu vida en la cruz. Pero hoy también reconozco que tu sangre preciosa es suficiente para perdonar mi pecado. Hoy reconozco que tú eres mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Dígale: Jesús, hoy abro mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi Salvador personal. Jesús, perdóname. Gracias por reconciliarme con el Padre a través de tu muerte. Dígale: Espíritu de Dios, gracias, porque tú entras a mi vida y me sellas como un hijo tuyo. Dígale: Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Dígale: gracias, Cristo, porque no te quedaste en una tumba. Dígale: gracias, Cristo, porque resucitaste para darme una nueva vida, una nueva esperanza. Dígale: Espíritu Santo, gracias, porque a partir de hoy soy un hijo tuyo. Yo te pido que me guíes, que me enseñes, que me muestres la verdad, que me fortalezcas, que me levantes. Dígale: gracias, Espíritu Santo de Dios, porque a partir de hoy eres mi guía, mi amigo, mi compañero. Gracias, Espíritu Santo, porque no estoy solo. Gracias, Espíritu Santo, porque me llevas de tu mano. Gracias, Dios, por hacerme tu hijo. Señor, hoy oro por cada persona que ha hecho esta oración de fe con nosotros. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que los fortalezcas. Yo te doy gracias, Cristo Jesús, porque allí, al lado del Padre, tú estás orando por cada uno de ellos, intercediendo por ellos ante el Padre. Gracias por eso. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú les guíes, los levantes, que ellos hoy sientan el abrazo, el sustento, el consuelo del Padre en sus vidas, Señor. Yo te pido que tú los restaures,
que tú les des a ellos una nueva oportunidad. Y gracias porque hoy lo estás haciendo con esta palabra y lo estás haciendo con esa oración de fe que han hecho. Gracias porque le estás dando una nueva oportunidad a través de tu presencia en sus vidas y en sus familias. Señor, bendice a cada persona que se conecta. Hoy oramos por los que están enfermos, creyendo que tú sanas. Creemos que tú provees, creemos que tú bendices las familias. Creemos que tú eres el Dios que bendice con paz en cada corazón. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. A ustedes, amigas y amigos, gracias por conectarse con nosotros. Recuerde que el Dios que tenemos es un Dios que restaura, es un Dios que hace cosas nuevas. Dios tiene lo mejor para usted y para su familia. No desmaye, no deje de buscar a Dios. Si usted por alguna razón no se congrega en algún lugar, busque allí en el país donde se encuentre, en la ciudad donde esté, un lugar donde congregarse, un lugar donde le enseñen la palabra de Dios. Un lugar donde usted pueda crecer espiritualmente también en la compañía de otros. Recuerde que todos los días compartimos un devocional de crecimiento espiritual y personal a las 7 de la noche. Recuerde que todos los días a las 10 de la mañana hacemos una oración en vivo por usted y por su familia. Y mañana les estaré hablando a las 10 sobre la red de intercesores a nivel mundial que estaremos formando. Y también le estaremos todos los domingos a las 10 de la mañana con un tema de crecimiento espiritual y personal como el de hoy. Los domingos sí nos extendemos un poco, ténganos paciencia, pero estoy seguro que todos estos temas ayudan a nuestro crecimiento espiritual. Le invito para que vea el tema del domingo anterior, del 17 de octubre, y lo complemente con el tema del día de hoy. Si desea conocer un poco más de nosotros, nuestra página web www.rodrigoriaño.com, www.devocionalesenlinea.org. Si desea usted también escribirnos, eso sí, ténganos paciencia, nos demoramos en responder, pero respondemos. Hay 2 números de WhatsApp habilitados. Escríbanos y vamos a saludarle también y vamos a responderle. Ténganos paciencia, respondemos. Ténganos paciencia, por favor. A ustedes, amigas y amigos, gracias. Síganos en las redes sociales, Instagram, Facebook, Telegram. En Instagram estamos colgando material muy diferente al de YouTube. En Instagram, y videos de 1 minutico de crecimiento espiritual, así, cosas rápidas y poderosas. En Instagram nos encuentra como Rodrigo Riaño del Castillo en Instagram. A ustedes, amigas y amigos, gracias por conectarse. Un abrazo para todos, que Dios les bendiga. Hoy a las 7 de la noche no se pierda el devocional y mañana a las 10 nos conectamos para orar juntos a Dios. Un abrazo, bendiciones para todos.